Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar. Os doy la bienvenida de parte de la Sociedad Andaluza de Nefrología. Hoy vamos a hablar de un tema de gran actualidad, como es la vacunación frente al virus de herpes zóster en pacientes trasplantados. Como sabéis, este virus provoca problemas, no tiene una elevada mortalidad, pero sí provoca bastantes problemas a los pacientes inmunocomprometidos. En el 2022, se autorizó, en junio de 2022, se autorizó el tratamiento con esta vacuna a pacientes trasplantados de médula ósea y fue en febrero cuando ya la Junta de Andalucía emitió la Consejería una circular en el que se aprobaba, en el que se nos comunicaba que se aprobaba el uso de esta vacuna a los pacientes con trasplante de órganos sólidos, en este caso que nos ocupa a los nefrólogos, bueno, pues a los pacientes con trasplante renal. Tengo el gran orgullo de presentaros a dos excelentes profesionales que hoy nos van a hablar de este tema: el doctor González Roncero, el nefrólogo del Hospital Virgen del Rocío, y la doctora Salamanca, que es médico de medicina preventiva también del Hospital Virgen del Rocío. Y ya sin más dilación, porque vamos con un poquito más de tiempo, comenzamos. Os presento al doctor González Roncero, que nos va a hablar del desarrollo e implantación clínica de esta vacuna frente al herpes zóster. Hola. ¿Se me escucha ya, no? Bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Nuria, por la presentación y por la invitación a compartir, pues, como tú comentas, ¿no? Pues los datos que tenemos sobre esta nueva pero muy prometedora vacuna que va a posibilitar reducir o prácticamente, sino reducir bastante, incluso casi eliminar la presentación de un cuadro que, aunque no sea mortal en principio, sí que a veces es grave, sobre todo en pacientes de nuestro entorno, como son los pacientes trasplantados renales con una inmunosupresión importante, ¿vale? Y que también ocasionan gran morbilidad, ¿vale? Entonces, bueno, comento un poco el índice de lo que va a ser mi presentación. Bueno, primero voy a hablar de la relevancia clínica y el impacto del herpes zóster y la neuralgia posherpética en el trasplante de órganos sólidos, que, como veremos, tiene unas particularidades muy concretas con respecto a la población general, compartida también con otro tipo de pacientes complejos, como son los pacientes inmunodeprimidos por otras circunstancias, como veremos. Sobre todo haremos hincapié en la gran cantidad de ensayos clínicos realizados con la vacuna recombinante del herpes zóster, Chigris, tanto en pacientes inmunocomprometidos, en concreto, evidentemente, con trasplante renal, que es lo que más nos ocupa, ¿no? En ensayos que hemos tenido posibilidad de participar en mi unidad, también con adultos sanos de mayores de 50 años, ¿no? Y por fin, bueno, al final un resumen de lo que son los resultados de eficacia y seguridad y la indicación actual y conclusiones, aunque esto, por supuesto, la parte, digamos, más práctica de la indicación de cómo se va a desarrollar logísticamente la implantación, bueno, ya se está desarrollando la aplicación de la pauta vacunal, pues se lo dejo un poco a mi compañera de preventiva, que por supuesto son los que al final van a tener la última responsabilidad de cómo, cuándo y en qué momento vacunar y cuándo hay que retrasarlo un poco y cuándo hay que hacerlo de forma inmediata, ¿no? Bueno. Un pequeño recordatorio: la varicela zóster, ¿vale? Es un herpes, bueno, está producida por un herpes virus que causa dos entidades clínicas, como conocéis, distintas, ¿no? Una cosa es la infección primaria, que es la varicela, habitualmente en la infancia, y otra cosa muy diferente es la reactivación del virus de la varicela, que se queda latente en los ganglios de la raíz dorsal, ¿vale? Y que, bueno, después, pues cuando hay determinadas condicionantes que veremos a continuación, pues va a producir una reactivación, una erupción localizada y un herpes zóster, o lo que llamamos habitualmente como culebrilla, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la infección primaria y después la reactivación, que es la culebrilla, con la clínica que ahora comentaremos, ¿no? Bueno, se caracteriza el herpes zóster por una fase aguda y después unas complicaciones crónicas que son muy frecuentes. En la fase aguda tenemos un pródromo que puede estar, pues, de un par de días, que es típico: la cefalea, la fiebre, la mialgia, y después un cuadro agudo que puede producirse durante 2-4 semanas, de erupción macupopular, en la clásica culebrilla que conocemos, unilateral, siguiendo un dermatomo, ¿no? O varios, y que produce unas vesículas costrosas y un dolor agudo, que es la neuritis aguda, ¿vale? A veces, en los pacientes inmunocomprometidos, como veremos, es especialmente
es más frecuente la aparición de un herpes zóster oftálmico, ¿no? Un riesgo del 10 al 25% que da cuadros tan potencialmente graves como son la queratitis, la uveitis, la conjuntivitis, el glaucoma, incluso la ceguera, porque llega a producir incluso la posibilidad de producir una necrosis retiniana. Después a veces también afecta a otros nervios como el síndrome de Ramsay-Hunt, cuando produce parálisis facial, dolor óptico y vesículas auriculares, incluso la sordera, ¿no? Cuando produce afectación de otros pares craneales. Entonces, bueno, pasado esta, digamos, fase aguda, en un 5-30% de pacientes, más frecuente y muy comprometido, se produce ya una fase crónica con un dolor que puede durar más de 90 días y a veces incluso años, se prolonga, que es la neuralgia posherpética. Y que también se produce a veces cuadros de sobreinfección bacteriana, de meningitis aséptica, de encefalitis, de neuropatía periférica, de incluso mielitis, síndrome de Guillain-Barré, y estos son, claro, Claudio, cuadros ya bastante más severos y más frecuentes en el trasplante de órganos sólidos, que también se produce con más frecuencia el diseminado o multimetamérico, ¿vale? También es más frecuente la tasa de recidiva, que llega a ser de un 5% con respecto a la población general. Bueno, pues la cronología de esto, por qué se produce, pues sabemos que en una condición de normalidad, pues nuestro organismo produce una serie de anticuerpos que son protectores, entonces pues estamos protegidos contra la reaparición de este herpes zóster. Pero con el paso de los años, la inmunosencia del sistema inmune o la aparición de tratamientos que disminuyen la defensa, ¿no? Los tratamientos inmunosupresores, pues hace que esta, digamos, umbral de protección vaya desapareciendo y pueda aparecer, pues es tan frecuente a partir de cierta edad o en pacientes inmunocomprometidos. De hecho, la disminución de la inmunidad celular es el mayor riesgo de la reaparición de este herpes zóster, ¿no? Esto tiene una carga clínica social y económica muy importante. Como veis, la tasa de incidencia acumulada se dispara claramente a partir de los 50 años, ¿vale? Un poquito más en mujeres, pero bueno, globalmente muy frecuente a partir de una cierta edad, ¿no? Cuadro muy prevalente a partir de cierta edad. Una incidencia máxima que llega a ser de 800, casi 900 casos por 100.000 habitantes. Y, como decía, prácticamente 70% de estos casos los vamos a ver en pacientes de cierta edad a partir de los 50 años. Igual que la hospitalización y, por supuesto, los gastos hospitalarios y sanitarios de esta entidad, pues se disparan claramente a partir de cierta edad con el envejecimiento. Aquí, un momento, vemos, esto es importante porque nos va a explicar por qué la vacuna se desarrolla fundamentalmente o estamos empezando a poner en ciertas poblaciones de más riesgo. Aquí tenéis con la población general, que tiene una incidencia, bueno, de un número de casos de 3-5 personas año, ¿vale? La población de más de 65 años ya se dispara un poco más, pero veis en la gráfica qué gran frecuente es este cuadro en trasplante de receptores de trasplante de autólogos de progenitor hematopoyético y también en otros tipos de pacientes como son las hemopatías malignas, el VIH y los receptores de trasplante de órganos sólidos, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos datos es como se ha desarrollado un poco la estrategia progresiva de implantación de la vacuna en aquellos que, por supuesto, tienen más riesgo, ¿no? Como decía, en la población de trasplante de órganos sólidos hay que tener en cuenta que los síntomas pueden ser más graves y más duraderos. Las lesiones pueden ser más prolongadas. Es más frecuente que sean más grandes y más numerosas, o sea, que sea un herpes diseminado, que tenga una base hemorrágica, que produce también mayor dolor, que tenga una distribución a veces atípica, que incluso puede simular un cuadro parecido a la tipificación de la varicela. Realmente lo que tenemos es también un zóster. Y que las complicaciones, como decía, insisto, son realmente más graves. Hay mayor riesgo de viremia, de neumonitis, de hepatitis, de meningoencefalitis, de retinitis y es una neuralgia posherpética también es una complicación más frecuente, más duradera y más difícil de tratar. De hecho, bueno, las opciones de tratamiento que tenemos son limitadas, ¿vale? Sabemos que la ciclovir oral no reduce la incidencia de neuralgia posherpética. Es verdad que si en los pacientes inmunocomprometidos lo detectamos precozmente, la iniciamos precozmente, la terapia nos va a ayudar a que el cuadro neurálgico agudo inicial
y la posibilidad y lo que es la evolución del zóster sea menos severo, pero no va a suponer una reducción de la incidencia de neuralgia posherpética. Entonces, bueno, el tratamiento habitual, como conocéis, es con analgésico antiinflamatorio, pero como con gran frecuencia se desarrolla un dolor neuropático, los neuropáticos sabéis que son complejos, más difíciles de tratar, es muy frecuente que tengamos que utilizar antidepresivos tricíclicos, preparados tópicos, incluso opiáceos, ¿no? Y también está constatado que la necesidad de disminuir inmunosupresión hace que con frecuencia, después de la incidencia del P-zóster, que se produce con más frecuencia rechazo porque nos vemos obligados a reducir o a matizar mucho la inmunosupresión por riesgo a que se desarrolle una complicación severa, ¿vale? Bueno, aquí no voy a entrar mucho porque tanto la estructura química o cómo funciona la vacuna lo va a comentar también mi compañera de preventiva, pero bueno, es una formulación con adyuvante que hace que sea mucho más potente la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, la indicación actual de esta vacuna es la prevención del herpes zóster, la neuralgia posherpética en adultos a partir de 50 años de edad y en adultos a partir de 18 años de edad que tienen un mayor riesgo de herpes zóster, como vimos en el cuadro anterior, ¿no? Determinadas poblaciones de riesgo que la veremos a continuación. Bueno, el desarrollo clínico de Chigri ha sido bastante importante, se han hecho muchos ensayos clínicos, aquí vemos un resumen de algunos de ellos, fundamentalmente, y por eso tenemos datos concretos y por eso se está implantando e indicando en estas poblaciones de mayor riesgo, especialmente en estas poblaciones concretas, como decía, ¿no? Entonces, bueno, son todos ensayos clínicos, fase 2, mayoría, fase 2, 3 algunos, ¿vale? Y sobre todo basado en controlar la eficacia, la inmunogenicidad, la seguridad y con una pauta de vacunación que es muy parecida, ¿no? De dos dosis separadas a 2 meses. Bueno, en todos estos ensayos se ha visto que, bueno, que realmente tanto la respuesta humoral como con la aparición de anticuerpos anti-GE como la respuesta celular se vio que era efectiva en todas estas poblaciones con la pauta vacunal, ¿vale? Como comento aquí también. Y después, pues sí, pues lo que comentaba, ¿no? Fundamentalmente los primeros ensayos fueron sobre todo en la población que sabíamos que iba a ser más vulnerable, como el receptor de trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Entonces, pues con una pauta de 2 dosis, un seguimiento de 21 meses, ya se vio que había una eficacia realmente importante, ¿vale? Una eficacia vacunal frente al herpes zóster por edades, que bueno, que en total era cerca del 70%, evidentemente un poco menos efectiva en la población de mayor edad, pero globalmente muy efectiva. Igual, una eficacia también vacunal importante con respecto a la aparición de complicaciones asociadas al herpes zóster. Neuralgia posherpética disminuye la aparición cerca de un 90%, otras complicaciones un 78%, y hospitalizaciones relacionadas con el herpes zóster cerca de un 85%. Bueno, ya paso a comentar un poco lo que es el estudio que sí se hizo específicamente en población de trasplantada renal, que ha utilizado, ha servido también, ya que el trasplante renal, bueno, pues era más fácil, digamos, de hacer el ensayo más homogéneo a la inmunosupresión, pero que sus resultados se pueden, digamos, que trasladar a lo que son el resto de pacientes con trasplante de órganos sólidos. Bueno, pues este es un estudio en trasplante renal, más de 18 años. En total la N fue de 264 pacientes, ¿vale? Y los criterios de inclusión en pacientes que tenían entre 4 y 18 meses después del trasplante renal, ¿vale? Se agruparon los pacientes de tal forma, bueno, que la inmunosupresión fuera homogénea en los dos grupos, que no hubiera un sesgo con respecto a la interpretación de resultados, con respecto a diferentes pautas de inmunosupresión. Y un poquito el estudio era como os comentaba, una visita 1 con una primera dosis, después una segunda dosis a los 30 días y después una serie de seguimientos donde se veía fundamentalmente la posibilidad de aparición de rechazo, de deterioro de función renal, sobre todo de efectividad, midiendo reacción tanto humoral como celular a la inmunogenicidad de la vacuna y también, por supuesto, seguridad. Bueno, la tasa de respuesta vacunal con respecto a la enfermedad oral ya os comenté que era alta, claramente el objetivo se cumplió,
tanto a los primeros, en los primeros meses como el mes 13 de seguimiento. E igual podemos decir la tasa de respuesta vacunal con respecto a inmunogenicidad celular, ¿vale? Entonces, pues claramente con respecto al efecto al grupo placebo, pues era una tasa más que adecuada, ¿vale? Con respecto a los efectos locales y sistémicos, bueno, pues sí había efectos locales bastante frecuentes, como el dolor en la zona de implantación, cierto febrícula, lo que es, bueno, lo que es la aparición de reacción vacunal a nivel local típica, ¿no? De una vacuna que realmente es efectiva, ¿no? Con respecto a los adversos sistémicos asociados, pues no se vio realmente una proporción importante con respecto a adversos graves, ¿no? Sí, mayor proporción de, por ejemplo, de mialgia o de escalofríos, pero respecto a la aparición de adversos graves no hubo diferencia entre el grupo placebo y el grupo de aplicación de la vacuna. Y bueno, esto un par de diapositivas para también poneros en contexto, porque claro, esto también tenemos ensayos, por supuesto, fijaros la N de estos ensayos, ¿no? En población general, adultos mayores de 50 años y adultos mayores de 70 años, con más de 16.000 y 14.800 sujetos, ¿no? Con estudios muy amplios, porque han demostrado también la experiencia, la eficacia vacunal de este producto, ¿no? Y hemos visto la eficacia que tiene tan alta frente a Espersoft. De hecho, pues en mayores de 50 años, un 97%, pero en mayores, incluso en la edad entre 60 y 69 años, un 97% de efectividad. Y con respecto a mayores de 70 años, pues un poco más reducida, pero también bastante elevada, ¿no? De 91%, y mayores de 80 años, 91,4%, prácticamente similar. Y respecto a la eficacia que tenemos respecto a la aparición de neuralgia posherpética, pues también era realmente elevada. 91,2% en mayores de 50 años y casi 88, casi 89% en mayores de 70 años. Y con respecto a reducción de complicaciones asociadas al herpes zóster, pues también muy elevada la reducción, ¿no? 93,7% mayores de 50 años y 91, un poquito más reducida, lógicamente, en pacientes de mayor edad, que tienen una poquito menor tasa de respuesta, pero también realmente elevada, ¿no? Y efectiva, como vemos que en los estudios practicados, ¿no? Bueno, pues también se hicieron ampliación de estos estudios a pacientes con mayor grado de comorbilidades, pacientes con diabetes, con trastorno respiratorio, con cardiopatía coronaria, y bueno, también se vio que la eficacia también era muy alta. 85% en pacientes con trastorno respiratorio y prácticamente un 97% con cardiopatía coronaria, ¿vale? Y que la eficacia global se mantuvo por encima del 80% independientemente del grupo de enfermedades, del número de enfermedades concomitantes notificadas. Y que con respecto a la seguridad, pues igual no tenía efectos adversos graves y no aparecieron tampoco de forma significativa ninguna enfermedad potencialmente mediada por el sistema inmunitario. También vemos que esta respuesta en los estudios realizados es mantenida en el tiempo. Y tenemos ya datos que después de 10 años en población general, por supuesto en población trasplantada renal no ha dado tiempo, aunque hay ensayos que ahora mismo están en marcha para ver cuánto se mantiene y por si hay necesidad de una tercera dosis de recuerdo, ¿no? Después de 10 años vemos que la efectividad con respecto a la inmunidad tanto celular como oral es muy alta. Y bueno, estos estudios siguen todavía incluso en marcha, algunos de ellos, para ver si más allá de este tiempo, pues sigue siendo también eficaz, no tanto en la inmunicidad, pero también en la aparición de herpes zóster. Bueno, esto ha hecho que ya en un grupo de expertos, a través del ministerio, pues ya ha creado unas recomendaciones, digamos, consistentes con respecto a la vacunación. Entonces, pues, teniendo en cuenta qué pacientes, como comentaba en una de las primeras diapositivas, donde se ha visto mayor riesgo, donde se ha visto, a medida que hemos tenido de disponibilidad de la vacuna, porque no teníamos vacuna para todas las poblaciones, el momento que hemos tenido disponibilidad de la vacuna, pues primero hemos ido vacunando a aquellas poblaciones que son más susceptibles. Primero los trasplantes de los progenitores hematopoyéticos, y a la medida que esta población ya se ha vacunado un 80-90%, se está entonces aplicando de hace unos meses, ya salió el documento, a trasplantes de órganos sólidos, y después se irán aplicando otras poblaciones que también van a tener mayor riesgo.
con tratamiento con fármaco anti-YA, VIH, hemopatías malignas y también tumores sólidos, tratamiento con quimioterapia. Bueno, esto es un poco, sin entrar en detalle, que ya se ha incorporado esta vacuna al resto de plan vacunal que tenemos ya implantado y protocolizado con los servicios de preventiva en los pacientes con trasplante de órganos sólidos. Y también aprovecho porque es importante recordar que no solamente el trasplantado de órganos sólidos tiene que vacunar, sino también los conviventes, que también tienen una cierta indicación y que también tenemos que tenerla en cuenta para vacunar cuando llegue el momento y las indicaciones adecuadas. No entro específicamente en las pautas y tal, porque es lo que comentará mi compañera de preventiva a continuación en la siguiente charla, ¿no? Entonces, bueno, ya resumiendo un poco, con respecto a la eficacia, inmunogenicidad y seguridad, en sujetos mayores de 50 años, podemos decir que, bueno, que Chigri demostró una alta eficacia, más del 90% en todos los grupos de edad y que se mantuvo en un seguimiento a 7 años. Y que los acontecimientos adversos más frecuentes fueron dolor en lugar de inyección, fatiga y mialgia. Que Chigri también redujo también en gran medida el riesgo de neuralgia posherpética, otras complicaciones en todos los grupos de edad por encima de 50 años y que la incidencia de efectos adversos graves, de adversos mortales y de enfermedades potencialmente mediadas por sistema inmunitario fue comparable en los dos grupos, o sea, no fue mayor en el grupo de la vacuna, ¿vale? En los adultos de 50 años la persistencia de la inmunidad humoral y celular se mantuvo 10 años después y hay modelos matemáticos que estiman incluso pueda mantenerse en al menos 20 años y que, bueno, que el cumplimiento de la pauta vacunal fue alto. El 94% de los pacientes se pudieron poner la vacuna porque realmente no es una vacuna que, más allá de esos efectos locales, como comento, pues no da prácticamente ningún problema, ¿no? Con respecto a los inmunocomprometidos, bueno, pues que tenemos un 68% en la eficacia demostrada en la prevención de herpes zóster en pacientes menores de 18 años después de un trasplante autólogo de células de madre hematopoyética. Que el 87% de eficacia, tenemos un 87% de eficacia en la prevención del herpes zóster en mayores de pacientes de 18 con hemopatía maligna. Y que, bueno, que tenemos la vacuna realmente induce una potente respuesta inmunitaria celular y humoral en todas las poblaciones inmunocomprometidas estudiadas, como lo hablaba antes también del trasplante renal. Y que presenta un perfil de seguridad clínicamente aceptable en poblaciones inmunocomprometidas con los datos que comenté ya antes, ¿no? Bueno, conclusiones finales. El herpes zóster puede causar un dolor intenso que puede resultar debilitante para la vida diaria de los pacientes. Entonces, bueno, las opciones de tratamiento muchas veces son limitadas y a menudo ineficaces. Entonces, pues la disminución de la inmunidad respecto al virus del varicela zoster relacionado con el envejecimiento y la aplicación de terapia inmunosupresora, pues va a aumentar muchos riesgos en estas poblaciones, como vimos antes, y que esta vacuna está diseñada para inducir una respuesta humoral y celular realmente efectiva y permanente, gracias, bueno, al sistema adyuvante, como comentaremos después en el desarrollo, digamos más específico de la parte química de la vacuna. Bueno, al no ser una vacuna viva atenuada, se puede administrar con total seguridad en pacientes inmunocomprometidos y que hay ensayos clínicos que han demostrado su utilidad en poblaciones con trasplante renal, ¿vale? En la evidencia publicada tras la aprobación de la vacuna apoyan su uso y muestran que la vacuna es segura e inmunógena en pacientes con trasplante de órganos sólidos, como comentaba, como corazón y pulmón, y que en base a todos estos datos, pues diversas sociedades científicas y organismos recomiendan la vacunación con Chigri en pacientes sometidos a trasplante de órganos sólidos, entre los que se encuentra el grupo de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad Español. Y bueno, esto ha sido todo y ahora pues comentaremos un poco, mi compañera comentará un poco lo que son los aspectos, digamos, más prácticos de indicación, cuándo y cómo vacunar. Muchísimas gracias, Francisco Manuel. Excelente presentación. Nos has explicado la importancia de lo que supone tener esta vacuna y por la comorbilidad, por lo que supone al paciente que padece, ¿no? Todos lo teníamos en la mente, pero realmente nos lo has mostrado muy bien lo que puede suponer para un paciente trasplantado el tener un herpes zóster y las complicaciones que puede tener. Y ahora pasamos a la doctora Celia Salamanca, ya es médico de medicina preventiva del Hospital Virgen del Rocío, y nos va a hablar, porque ellos, los médicos de medicina preventiva, son los encargados de administrar la vacuna, de detectar a los pacientes y
bueno, en general de hacer la vacunación de todos los pacientes, también con otras vacunas del paciente que va a ser trasplantado. Y quién mejor que ella para que nos explique a quién hay que ponérsela, cuándo hay que ponerla y cómo hay que ponerla, cuando quiera, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, primero de todo, a Nuria Areche por la invitación y al compañero González Roncero también por la invitación a participar en esta jornada en vuestra sociedad. Para mí es un placer y voy a intentar explicaros un poco cómo lo tenemos organizado, quién tiene indicación e intentar resolver las dudas más frecuentes que habitualmente nos suelen preguntar el resto de compañeros, no solo nefrólogos, sino todo el resto de compañeros que están interesados en esta vacuna. Bueno, a modo de introducción, aunque levemente me repita con el compañero, simplemente decir e insistir en la susceptibilidad a padecer un herpes. La susceptibilidad es universal, todo el mundo es susceptible de padecer un herpes, porque el 95% de la población tiene inmunidad previa al virus de la varicela zóster. Aquella persona que tenga inmunidad previa puede sufrir una reactivación de ese virus y desarrollar el herpes zóster. Habitualmente, cuando ocurre, como bien decía el compañero, pues a lo largo, conforme cumplimos años, ¿no? A partir de los 50 años, con esa inmunosenescencia natural, esa pérdida de inmunidad natural, o en situaciones concretas con inmunodepresión celular por fármacos o patologías. Sí me gustaría insistir en que en ocasiones este herpes se da en edades bastante tempranas de la vida, aunque son, por suerte, excepciones, y suele ocurrir en personas que han tenido una exposición intrauterina al virus de la varicela zóster o que han pasado una varicela leve o moderada en el primer año de vida. La parte clínica del desarrollo ya la ha comentado el compañero, pero sí quería hacer una especial atención al modo de transmisión, ¿vale? A diferencia de otras enfermedades también que provocan vesículas y tal, por ejemplo, como recientemente hemos estado padeciendo, ¿no? El brote de viruela del mono, en este caso la enfermedad, el herpes zóster, deja de transmitirse una vez las lesiones están en fase de costra, que no ocurre con otras enfermedades que en costra siguen transmitiendo. En este caso, el herpes zóster deja de transmitir y deja de contagiar a otras personas cuando están las lesiones en fase de costra. Pero sí es importante incidir en que una persona con herpes zóster, si expone a un niño no vacunado o a una persona no inmunizada previamente frente a varicela, puede hacer que esta persona desarrolle varicela, ¿vale? Me parece un concepto importante a tener en cuenta. Como bien decía el compañero, es una enfermedad que, aunque no tiene una elevada mortalidad, supone un importante problema de salud pública. Por eso estamos muy concienciados en los servicios de medicina preventiva y salud pública con esta vacuna, porque afecta muchísimo a la calidad de vida de los pacientes, supone una carga elevada de enfermedad, sobre todo por esa intensidad del dolor, esas molestias que en ocasiones permanecen en el tiempo, esa temida neuralgia posherpética que a veces permanece en el tiempo. Y, por supuesto, secuelas tipo ceguera o meningoencefalitis. La solución para esto, pues, las vacunaciones. Como siempre, las vacunaciones nos salvan la vida, salvan de enfermedades y salvan de efectos secundarios adversos como la neuralgia posherpética. La indicación de esta vacuna es tanto para mayores de 50 años de edad sanos como para personas a partir de los 18 años de edad que padezcan alguna patología que les hace incrementar ese riesgo a desarrollar el herpes zóster. La vacuna en sí no está diseñada para la prevención primaria de la varicela, de la infección primaria frente al virus que desarrolla la varicela, pero no está de más que lo mismo en un futuro podría proteger o algo, pero a día de hoy no está diseñada con eso. Para eso tenemos otro tipo de vacunas. Bueno, en cuanto a seguridad, ya el compañero ha hablado largo y tendido al respecto de eso. Simplemente quería detallaros que existen múltiples estudios, ¿vale? Múltiples publicaciones, tanto de ensayos clínicos previos como de algunos que están en marcha, en los cuales el perfil de seguridad es claro con esta vacuna. El perfil de eventos adversos locales, como decía, parece un poquito más frecuente que en aquellos grupos que recibieron placebo, pero el perfil de eventos adversos graves o de posibilidad de activación de enfermedades inmunomediadas es similar al placebo. Existen estudios de riesgo-beneficio con un perfil completamente favorable y a día de hoy hay varios estudios en marcha, ¿vale? Este, por ejemplo, que está todavía en fase de reclutamiento para seguir evaluando esa seguridad y esa respuesta inmunitaria. Varios estudios, ¿vale? Que evalúan ese respecto. Y a día de hoy, como conclusión, que es una de las cosas que entiendo que más teméis los que os dedicáis a trasplantes sobre todo, no hay evidencias para nada que puedan sugerir que la vacunación con esta vacuna Conchinity, con la vacuna de herpes zóster de sus unidades, pueda motivar el rechazo al órgano trasplantado, ¿vale? A día de hoy se considera completamente segura y no hay ningún tipo de asociación al respecto. Es verdad, como veremos, por precaución, por mantener siempre el principio de precaución, mantendremos un periodo siempre de latencia entre el trasplante y la vacunación. En cuanto a recomendaciones oficiales,
existen múltiples, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco en las recomendaciones españolas del Ministerio, recomendaciones de la Sociedad de Medicina Preventiva, las recomendaciones de la CIP, de los CF americanos, y la parte ya nuestra, propia de nuestra comunidad autónoma de Andalucía, que es a la que tenemos que hacer más caso, porque es la que nos indica quién está financiado, quién no. Decir que antes de ese documento del Ministerio, ya en 2018 teníamos, los que nos dedicamos al mundo de la vacunación, un documento de cabecera para vacunación de pacientes inmunocomprometidos o con ciertas patologías, en las que se incluían los pacientes con trasplante de órganos sólidos o candidatos a recibir un trasplante de órganos sólidos. Ahí ya hacían hincapié en 2018 en la importante incidencia en este grupo de pacientes de sufrir un herpes zóster a lo largo de la vida. Ya recomendaba la utilización de esta vacuna de herpes zóster de sus unidades, que no estaba disponible todavía en España en 2018. Y sí que, bueno, a modo de recordatorio de otras vacunas, recomendaba administrar todas las vacunas, si era posible, previo al trasplante. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes nefrópatas con enfermedad renal crónica, una vez que se planteara ya la posibilidad de incorporarse a la lista de trasplantes, ya debían ser derivados para iniciar en ese momento ese calendario vacunal específico. Es el momento idóneo. Recordar, a modo genérico, que las vacunas atenuadas, las vivas atenuadas, solamente pueden administrarse previamente a recibir el trasplante de órgano sólido y con un margen mínimo de un mes de separación con respecto a la recepción del órgano, que las inyecciones o la administración de gamma-globulina de otros productos hemáticos puede interferir con estas vacunas vivas atenuadas, y que las vacunas inactivadas sí es bien, verdad, que podemos administrar tanto antes como después del trasplante, pero siempre intentaremos buscar el momento de mayor respuesta inmunológica, que por supuesto siempre va a ser antes del trasplante. Este mismo documento nos recomendaba mantener un periodo de al menos 6 meses desde la recepción del órgano nuevo hasta la iniciación de ese nuevo calendario vacunal, o retomar ese calendario vacunal iniciado previamente al trasplante para conseguir mayor seguridad. Como decía, las recomendaciones del Ministerio que publicaron en 2020 se actualizaron en 2021 en marzo, y recientemente, hace exactamente, poquito, en abril, hace un mes, se han vuelto a actualizar. El Ministerio nos recomienda 6 grupos de pacientes para vacunar frente al herpes zóster. Como bien decía el compañero, un grupo muy importante por la elevada incidencia de casos es el grupo de trasplantes hematopoyéticos, ya sean halogénicos o sean autólogos. El trasplante de órganos sólidos, por supuesto. Todos los pacientes que reciben fármacos JAK-inhibs, los anti-JAK, pacientes con VIH, pacientes con hemopatías malignas que reciben tratamiento inmunosupresor, evidentemente, quimioterapia, o tumores sólidos con tratamiento de quimioterapia. Si bien ese documento sí que indicaba ligeramente que la vacuna evidentemente está indicada para mayores de 18 años, con una pauta de 2 dosis para todos los grupos, es exactamente igual, ningún grupo recibe una tercera dosis, al menos por el momento, con una separación recomendada de 2 meses, y sí que te indicaba un poco este documento del Ministerio una recomendación de cuándo administrar la primera dosis. Por ejemplo, en el caso de los trasplantes hematopoyéticos, te recomendaba esperar 2 meses tras el trasplante para la administración de la primera dosis. En el caso de los trasplantes de órganos sólidos, por ejemplo, trasplante renal, el Ministerio recomendaría esperar entre 4 y 8 meses. En el caso de los pacientes que van a recibir fármacos anti-JAK, pues lo ideal sería antes del tratamiento, no especifica cuánto ni cuándo. Al igual que para pacientes con hemopatías malignas o tumores sólidos con tratamiento quimioterápico, sí que especificaba que lo ideal sería al menos administrar una dosis 10 días antes del primer ciclo de tratamiento. Los pacientes VIH sí que es verdad que esto ha cambiado recientemente. Antes había que esperar un poco la estabilidad clínica. Actualmente no es necesario esperar ningún periodo de tiempo tras el diagnóstico del VIH en aquellas personas que tengan CD4 mayores de 200. En otros grupos podremos esperar un poco a conseguir la estabilidad clínica y la estabilidad inmunológica. Y hay un grupo muy importante de pacientes que también los incluye esta recomendación del Ministerio, que es el grupo de personas sanas, población mayor de 65 años, a los cuales indica que antes de final de 2024, o sea, antes de diciembre de 2024, toda esta población de más de 65 años tiene que tener incorporada en su calendario vacunal la vacunación del herpes zóster, ¿vale? Con lo cual vamos a conseguir una alta tasa de inmunización en la población española, que tenemos altamente envejecida. Se administrarán 2 dosis también separadas, y además se hará un catch-up, una captación activa progresiva de cohortes ya superiores a los 65 años de edad. Perdón. A ver si pasa.
Vale, aquí veis el calendario. Este es el calendario que se ha elaborado por parte del Ministerio para todas las edades de la vida. Y ahí veis abajo a la derecha cómo ya incluye la vacunación del herpes zóster a los mayores de 65 años. Como bien decía el compañero, no solo es la vacuna del herpes zóster la que tenemos que administrar en estos pacientes. Ya en ese documento de 2018 que os comentaba yo al principio, previo a las recomendaciones del herpes zóster, tenemos un documento muy completo de recomendación de vacunaciones a pacientes que van a recibir trasplante de órganos sólidos. Lo ideal siempre recibir la mayor parte, o si es posible, todas las vacunas que requieran previo al trasplante. ¿Por qué? Porque hay vacunas que no se pueden administrar después del trasplante, todas aquellas de virus vivo, triple vírica o varicela. Y además, en el caso de administrarse las vacunas inactivadas, las que sí podemos administrar después del trasplante, es verdad que dificulta mucho su respuesta, con lo cual lo ideal siempre es el momento previo al trasplante, la valoración. Como bien decía, no debemos olvidar los convivientes. Hay personas que llegan al trasplante de manera inminente o no han sido derivadas a tiempo, no han sido valoradas a tiempo y no hemos podido vacunarles a pesar de su susceptibilidad frente a sarampión, por ejemplo, o frente a varicela. En esos casos, nosotros en la consulta realizamos un estudio de convivientes, no solo a personas en lista de trasplante o candidatos o trasplantados, sino cualquier persona con fármacos inmunosupresores a los cuales no podemos administrar estas vacunas de virus vivos y que son susceptibles. En ese caso haremos el estudio de convivientes y propondremos la vacunación a aquellos convivientes susceptibles a alguna de esas enfermedades. Y, por supuesto, se recomienda además la vacunación antigripal anualmente en todo conviviente de paciente inmunocomprometido, especialmente tras un trasplante de médula ósea los 2 primeros años o tras un trasplante de órganos sólidos durante toda la vida. Aquí paso a comentar ahora las recomendaciones del consenso de mi sociedad, de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que se publicó en abril de 2022. Voy a pasar un poquito por encima porque hay muchas diapositivas al respecto. Solamente quería incidir un poco que esta recomendación sí que hablaba de las 2 vacunas, ¿vale? Estamos hablando de Shingrix, que es la vacuna que nos trae hoy a colección, que es la vacuna nueva, que es una vacuna inactivada, una vacuna adyuvada, potenciada para dar más respuesta en estos pacientes inmunocomprometidos, pero no podemos olvidar que existía otra vacuna que yo personalmente no he llegado a poner nunca, que era Zostavac, que era una vacuna frente al herpes zóster, pero una vacuna de virus vivos, con lo cual a los pacientes que nosotros consideramos altamente candidatos a vacunar no podíamos ponerla, porque eran pacientes inmunocomprometidos y, como bien digo, está contraindicada la vacuna de virus vivo. Bueno, pues bien, estas recomendaciones del consenso especificaban claramente eso, bueno, que los receptores de trasplante de órganos sólidos lo ideal sería asegurar la inmunidad frente a varicela y frente al herpes zóster, evidentemente, previo al trasplante, por el mayor riesgo de afectación y, por supuesto, de complicaciones. Y que además no habría que olvidar que la vacunación y la profilaxis son las estrategias básicas de prevención y que una a veces no excluye a la otra. En ese mismo documento ya especificaba claramente que uno de los grupos principales a centrar los esfuerzos de vacunación debían ser los pacientes trasplantados, tanto de hematopoyéticos como de órganos sólidos. Sí que detallaba las ciertas recomendaciones en los principales grupos e indicaba claramente la contraindicación de la otra vacuna del herpes zóster en los grupos de alto riesgo, ¿no? El post-trasplante de un órgano sólido en pacientes oncológicos que ya estén recibiendo el tratamiento o en pacientes con fármacos anti-JAK ya en uso. O en pacientes con progenitores hematopoyéticos hasta los 2 años tras el trasplante está absolutamente contraindicada su administración. Por otra parte, la CIP, no sé si sabéis lo que es el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CFA americanos, nos hace unas recomendaciones muy similares a las que hemos asumido aquí en España, pero un poquito más ampliadas. Los 5 primeros grupos son muy similares, pero el último grupo, cuando en las recomendaciones españolas habla únicamente de personas que reciben tratamiento inmunosupresor con anti-JAK, con los JAK-inhibs, en Estados Unidos incluyen a todo tipo de pacientes inmunocomprometidos, ya sea con inmunodeficiencias primarias, enfermedades autoinmunes que tomen medicamentos o cualquier terapia inmunosupresora. Han ido un poquito más allá. Nosotros todavía estamos un poquito más cortos en ese aspecto. Y aquí sí que recomendaba concretamente a los pacientes de receptores de trasplante de órganos sólidos esperar entre 6 meses y 1 año tras el trasplante para la administración de esta vacuna inactivada. Normalmente esta recomendación suele ser por un perfil de seguridad, por aquello de evitar el rechazo, evitar los miedos, conseguir una mayor estabilidad clínica del paciente. Y bueno, vamos a centrarnos en las recomendaciones oficiales en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. He de deciros que aunque este documento se publicó ya el año pasado,
Se actualizó en febrero y se ha actualizado hace exactamente una semana, ¿vale? Nos han incluido nuevas recomendaciones, nuevas inclusiones de grupos de vacunación, y es en el que nos tenemos que basar porque son los grupos financiados en nuestra comunidad autónoma. En Andalucía ahora mismo los grupos son estos 6 que veis: trasplantes de órganos sólidos, o en espera, ¿vale? Los que están en lista de espera también están incluidos, trasplantes hematopoyéticos, pero únicamente que hayan recibido el trasplante en los últimos 2 años, salvo que hayan sufrido un AIDS o estén con medicamentos inmunosupresores. Y, por supuesto, los otros grupos exactamente igual: fármacos anti-JAK, VIH, hemopatías malignas y tumores sólidos con quimioterapia, o que la hayan recibido en los últimos 6 meses. En Andalucía sí que el documento, hablando mal y pronto, se moja un poquito más, ¿vale? Sí que nos indica, por ejemplo, que en el caso de los progenitores hematopoyéticos, de los receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos, hay que diferenciar claramente entre receptores de trasplante autólogo o receptores de trasplante halogénico, como bien hacemos incluso con otras vacunas. Los receptores de trasplante autólogo podrían recibir la vacuna frente al herpes zóster a los 3 meses o incluso a los 2 meses tras la recepción del trasplante, pero los receptores de trasplante halogénico deberían esperar 6 meses para la vacunación. En el caso de los pacientes VIH, si tienen una inmunidad con CD4 superiores a 200, no sería necesario esperar, pero si son diagnósticos de novo que se espera que al recibir el tratamiento antirretroviral se vayan a estabilizar en torno a 1 o 3 meses, lo recomendable es esperar a esa estabilidad clínica. En caso, por el contrario, de VIH muy avanzado, casos ya de SIDA, no procede esperar y sea el estado que sea del paciente, es mayor el beneficio que el riesgo, con lo cual iríamos a vacunar directamente. En los receptores de trasplante de órganos sólidos, por ejemplo, trasplantes renales, como en nuestro caso, sí que nos especifica claramente que el tiempo, lo ideal sería vacunar 2 semanas antes del trasplante. Lo ideal sería completar la vacunación, ¿vale? Como vamos a ver luego, la vacunación son 2 dosis y lo ideal sería completar la vacunación al menos 2 semanas antes de recibir el órgano. Pero lo ideal es al menos 1 mes para conseguir la mayor respuesta inmunológica. Si la pauta no se ha podido comenzar o no se ha podido finalizar antes de recibir el órgano, lo ideal sería esperar 4 meses. Nos lo deja un poquito más corto, como veíamos, los americanos esperan hasta 1 año. En Andalucía hemos acortado este plazo hasta 4 meses. Y bueno, en el día a día, en la práctica clínica con la vacuna, ¿no? Con la vacuna Chinri. La vacuna, como la mayoría de las vacunas, es una vacuna que debe conservarse en frío, entre 2 y 8 grados. Debe conservarse siempre en el embalaje original por seguridad y por protegerla de la luz. Y es una vacuna que requiere una reconstitución. Una vez reconstituida, como ahora voy a explicaros, debe administrarse inmediatamente y si no en las primeras 6 horas mientras se mantenga en frío, reconstituida. La vacuna viene con 2 viales, un vial que trae el adyuvante en una suspensión y un vial que trae el antígeno, que es como un polvito liofilizado. Se retira todo el contenido del vial que contiene la suspensión con una jeringa y se inyecta en el vial del tapón marrón, que es el que contiene el antígeno. Se agita suavemente hasta que se disuelva por completo y se extrae el líquido. Cambiamos la aguja y la administraríamos ya, estaría lista para administrar a nuestros pacientes. Es una dosis de 0,5 mililitros que administramos de manera intramuscular siempre en la región deltoidea del brazo. Recuerdo que la administramos en región deltoidea ahora mismo porque es una vacuna que está ahora mismo únicamente autorizada para mayores de 18 años. Si en algún momento esta vacuna fuera para bebés, ya habría que cambiar a lo mejor el punto de inyección, ¿vale? Y ya se estudiaría en ese caso, pero ahora mismo, como cualquier vacuna en adultos, la región recomendada es la región deltoidea, en la parte superior del brazo, y en este caso sí que está contraindicada la administración intravascular, intradérmica o subcutánea. Cuando tengamos problemas de coagulación, luego os explicaré qué hacemos en ese caso, pero seguimos administrándola de manera intramuscular. La pauta, como os decía, son 2 dosis. En aquellos adultos sanos que van a estar autorizadas a partir de los 50 años o en Andalucía o en España a partir de los 65 años, antes de final de 2024, como decíamos, que estará ya introducida, la pauta vacunal de 2 dosis, lo ideal es poner una vacuna y la segunda dosis a los 2 meses, pero podemos prolongar esa segunda dosis hasta los 6 meses posteriores a la primera. Y en cambio, en los pacientes mayores de 18 años con un riesgo elevado de sufrir herpes zóster, estos pacientes inmunocomprometidos, haremos una pauta acelerada siempre con una separación de 2 meses que podremos acortar en caso de ser necesario a 1 mes.
Vale. En cuanto a eventos adversos descritos, como bien comentaba el compañero, el más frecuente y el que yo estoy viendo más frecuente, no solo el que esté en ensayos clínicos y en ficha técnica, es el dolor local. Recordamos que es una vacuna adyuvada, una vacuna potenciada para que genere más inmunidad. Y en las vacunas adyuvadas que manejamos habitualmente está descrito y vemos mayor reacción local. Pero es verdad que la sensación que tenemos es que da mucha menos reacción a lo que estaba descrito en los estudios o en ficha técnica. Los pacientes no se quejan para nada, ciertas personas cierta inflamación local en región deltoidea, pero que no dura más de 2-3 días y es completamente llevadera. No está dando especialmente fiebre, ni cefalea, ni malestar general en los pacientes que estamos vacunando. Por supuesto, no se ha observado ningún tipo de rechazo en los pacientes que hemos vacunado hasta el momento y esos eventos adversos de dolor o hinchazón no han aumentado al administrar la segunda dosis. Esta vacuna, como estamos hablando de pacientes candidatos a trasplante o trasplantados, son pacientes que requieren un elevado número de vacunas, ¿no? Para proteger frente a infecciones. Y ya hay estudios de coadministración de esta vacuna Shingrix con otras vacunas, con la vacuna habitual de la gripe, que es la vacuna inactivada no adyuvada de la gripe estacional. Existen otras vacunas que no está estudiado de la gripe, pero con las que ponemos habitualmente está estudiado y la compatibilidad es completa, no hay pérdida de inmunidad, así como con las 3 vacunas que tenemos a día de hoy comercializadas en España frente al neumococo. La primitiva, el Pneumovax, la polisacarida 23 valente, el neumococo, el Prevenar 13, el conjugada 13 valente y la nueva vacuna conjugada 20 valente, que también tenemos recientemente, que estamos poniendo también en estos pacientes trasplantados. Ya hay estudios de compatibilidad y de no pérdida de respuesta inmunitaria. Y, por supuesto, también con las vacunas tanto del tétanos con difteria como de tétanos con difteria y pertusis, que es la indicada en estos pacientes tanto antes como tras recibir el trasplante de órganos sólidos. Es decir, que estas vacunas, lo ideal sería que se administraran en el mismo acto vacunal. Es verdad que hay pacientes que tienen miedo a los pinchazos, que prefieren administrar de una en una. Intentamos siempre indicarles que, bueno, que depende de la premura que tengamos, podemos demorarnos o no, que lo ideal sería en el mismo acto vacunal ponerlas en diferentes lugares de inyección. Y en el caso de tener que administrar en el mismo miembro, por ejemplo, en el mismo brazo, por no disponer del otro miembro o algún motivo, con una separación de 2,5 centímetros entre las zonas. Si no se administra en el mismo acto vacunal, no hay que respetar ningún periodo de tiempo mínimo, ¿vale? Estamos hablando de vacunas inactivadas. Entre ellas no hay que esperar ni un día, ni 2 días, ni 7 días, como muchas veces los centros de salud nos llaman, nos preguntan. Son vacunas inactivadas que podemos poner una hoy, otra dentro de media hora, o mañana o pasado mañana. No hay problema ninguno. En cuanto a las contraindicaciones de esta vacuna, pues las básicas, haber tenido un antecedente o reacción alérgica grave, anafilaxia a alguno de los principios activos o excipientes que contiene la vacuna o una hipersensibilidad a una dosis previamente administrada. Pero sí hay que tener cierta precaución al administrar la vacuna en algunos casos. Como cualquier vacuna inactivada, cuando exista una enfermedad aguda, moderada o grave, con o sin fiebre, habría que esperar o demorar la vacunación, pero quiero remarcar que una infección leve, un catarro leve, por ejemplo, no implica demorar la vacunación con vacunas inactivadas, como es la vacuna Shingrix, ¿vale? Como os decía antes, en personas con trastorno de la coagulación, en este caso seguimos administrando la vacuna de manera intramuscular. Lo único que hay que tener cierta precaución en administrarlo con una aguja fina de calibre 25, haciendo una presión firme en la zona de la inyección del deltoides durante los 2 minutos siguientes a la inyección. Y, por supuesto, informar al paciente que en algún momento pues, puede generar un pequeño hematoma en esa zona de la inyección. Otras precauciones, el embarazo. Realmente es que no hay datos sobre el uso de esta vacuna en mujeres embarazadas, pero todo hace prever que no exista ningún tipo de contraindicación absoluta, aunque a día de hoy no vacunamos a embarazadas de manera intencionada. No se aconseja por la falta de estudios, pero al ser una vacuna inactivada no se espera que haya lesión ni para el feto ni para la mujer gestante. Evidentemente, no es preciso para nada hacer un test de gestación previo a la administración de esta vacuna en mujeres en edad fértil y en el supuesto caso en el que administráramos por error o por desconocimiento esta vacuna a una mujer que no supiera de su estado de gestación, no pasaría nada. Simplemente intentaríamos demorar la administración de la segunda dosis en caso de que fuera la primera a la finalización, al parto, ¿no? Y explicar a la paciente que en principio no se estima ningún tipo de riesgo ni para ella ni para el feto por ser una vacuna inactivada y que no tiene capacidad de generar enfermedad. La lactancia está completamente compatible, es completamente compatible con la vacunación de Shingrix, no haría falta ni suspenderla, ni demorarla, ni nada. Y una duda muy frecuente es si tengo el COVID, tengo una infección reciente por COVID, ¿me puedo vacunar? No hay problema ninguno, no hay contraindicación, pero es verdad que si es un COVID
moderado o severo, como cualquier otra enfermedad o infección moderada o severa, lo ideal sería esperar la resolución del cuadro clínico para la administración de la vacuna. Pero si nos hemos vacunado por error sin saber que estábamos incubando, desarrollando levemente un COVID, no hay problema ninguno, tranquilidad absoluta. ¿Qué circuitos tenemos para esta vacunación? Bueno, la instrucción en Andalucía indica que por el momento exclusivamente los servicios de medicina preventiva de los hospitales del SAS somos los que disponemos de esta vacuna y todos los pacientes nos pueden ser derivados, pacientes candidatos que cumplan los criterios indicados en la instrucción, pueden ser derivados por los circuitos establecidos normalmente para que le planifiquemos el calendario vacunal. Evidentemente no vamos a revisar solamente la vacunación frente a herpes, ya aprovecharemos el acto de consulta para actualizar completamente el calendario vacunal. También el documento, la instrucción nos recomienda hacer una captación activa, que en nuestro caso, por ejemplo, en mi generación es lo que estamos haciendo actualmente con un listado enorme que tenemos de trasplantados renales y estamos montando una consulta monotemática por las tardes para actualizar el calendario en estos pacientes trasplantados renales, incluyendo, por supuesto, la vacunación frente al herpes zóster. Sí que indicar que, bueno, en pacientes que tengan problemas de movilidad, que no puedan desplazarse hacia el hospital, no hay problema ninguno. Tenemos circuitos establecidos con atención primaria. Evidentemente deben ser muy excepcionales porque habría que trasladar la vacuna de manera nominativa al centro de salud con la enfermedad gestora de casos, pero bueno, está el circuito también montado para casos que sean necesarios. Siempre, y me gusta insistir mucho en el mundo de la vacuna, siempre hay que registrar en la historia las vacunas administradas, vacunas que se administran por lo privado a veces o vacunas que se administran a veces en puntos de urgencia, no quedan recogidas en la historia y luego no cuenta, vacuna que no aparece es como si no estuviera puesta, no tenemos el registro. Y siempre además hay que registrarlo previo a la inyección, a la inoculación de la vacuna. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día sistemas informáticos como es el módulo de vacunas de la historia digital de DIRAYA en Andalucía, que nos indica si existiera algún tipo de contraindicación, de alergia en el paciente, si ese lote estuviera retirado de stock, si hubiera alguna incompatibilidad y sobre todo también porque nos permite añadir las condiciones o factores de riesgo del paciente que justifican esa vacunación y asegurarnos que lo estamos haciendo correcto. Esto es un pantallazo que he hecho esta mañana, que me he incluido a mí misma, como veis ahí abajo, por ejemplo, abajo a la derecha, el C1, que es la condición de trasplante de órganos sólidos. Al incluir esa condición en los antecedentes del paciente, que en este caso soy yo misma, pues se me recomienda a Celia la vacunación frente al herpes zóster. Activamos esa recomendación y nos aparecería ya abajo el calendario así en grisecito, pendiente con el reloj, de la administración de las 2 dosis con una separación además de 2 meses, por si en primaria o algo tuvieran dudas de cuándo administrar o algo. Una vez ya administrada la vacuna, esta no soy yo evidentemente, ya veréis aquí las dos dosis administradas con su separación y con otras vacunas en un paciente, en este caso, trasplantado renal, que como veis, bueno, pues en este caso, por ejemplo, ha recibido bastantes dosis de hepatitis B porque ha sido post-trasplante y no respondía adecuadamente a la vacunación, no generaba inmunidad. Vamos a pasar, bueno, eso era simplemente el dato, que tenemos ya casi 700 dosis administradas en nuestro hospital, con lo cual tenemos ya una experiencia, un bagaje importante y como decía, la verdad que la recepción de la vacuna está siendo muy buena por parte de los pacientes, no está dando para nada efectos secundarios, efectos adversos ni leves ni graves llamativos y a mi percepción, bastante menor de lo esperado, incluso menor que otras vacunas también adyuvadas, ¿vale? Tenemos alguna otra vacuna adyuvada que sí es verdad que genera un poquito más de reacciones locales por ese adyuvante que conlleva el incremento de la respuesta inmunitaria, pero en este caso no estamos viendo. Y bueno, a modo conclusión, antes de pasar a un último apartado de dudas, recordar simplemente que el herpes zóster es una patología que tiene una incidencia ascendente. Primero, porque tenemos una población cada vez más envejecida y como veíamos con la inmunosenescencia, con la pérdida natural de la inmunidad, pues vamos a desarrollar cada vez más herpes zóster en nuestra población y después también por el incremento exponencial de fármacos inmunosupresores para multitud de patologías. Es una enfermedad que, no teniendo una alta mortalidad, sí que tiene una elevada morbilidad, y que implica una afectación importante a la calidad de vida de los pacientes. Por eso la vacunación frente a Shingrix, que protege no solo de la aparición del herpes, sino de las consecuencias más temidas, como por ejemplo la neuralgia posherpética, es nuestro mejor aliado ahora mismo. Que tiene una gran eficacia y seguridad demostrada, como bien ha comentado el compañero, en los ensayos clínicos, tanto en mayores de 50 años como en los mayores de 18 años inmunodeprimidos, y que se puede coadministrar con múltiples otras vacunas. Y bueno, os voy a comentar aquí algunas dudas que supongo que surgirán. Voy a intentar dar respuesta y adelantarme a vuestras dudas. ¿Se puede vacunar a pacientes con Shingrix que estén tomando antivirales?
Pues sí. El uso de antivirales, como habitualmente puede ser el aciclovir, el fanciclovir o el valaciclovir, son completamente compatibles con la vacuna. La vacuna no es una vacuna de virus vivo y sí que se recomienda el caso de que el paciente necesite, por ejemplo, los trasplantados de médula ósea, ¿no?, que necesiten tratamientos antivirales profilácticos. Se recomienda no discontinuar, no interrumpir ese tratamiento antiviral profiláctico, al menos hasta que hayamos finalizado la vacunación y 2 meses tras la última dosis. Es lo mismo que recomiendan los CDC americanos, ¿vale? Al menos esperar a completar la vacunación y 2 meses después para adquirir la mayor respuesta a la vacuna y ya en ese caso retirar o disminuir las dosis de antivirales. ¿Y hasta cuándo debemos mantener esa profilaxis? Por ejemplo, sobre los trasplantes de médula ósea. Bueno, ahí no hay recomendaciones claras al respecto. La única recomendación es la de no discontinuarlo hasta 2 meses tras completar la vacunación, pero como decíamos, es compatible y eso será a criterio médico. Nosotros personalmente estamos viendo en la consulta que sí que vamos controlando a los pacientes cuando le suspenden o no su especialista referente, ¿no? Por ejemplo, en este caso los hematológicos, los compañeros de hematología, y depende la situación clínica del paciente, por supuesto, pero también el grado de confianza o no en la vacuna del compañero de hematología. En cuanto a los trasplantados de órganos sólidos, aunque ya lo he dicho, lo voy a recordar, ¿cuándo es el mejor momento para vacunar con Shingrix a estos pacientes? Pues en el documento de Andalucía, que es el más benévolo para nosotros y para los pacientes, nos dice que lo ideal es completar la vacunación al menos 2 semanas antes de recibir el órgano, preferiblemente un mes, pero si no, 2 semanas antes, y en caso de no haber podido completar la vacuna o no haber podido ni siquiera iniciar la pauta vacunal, esperar únicamente 4 meses tras el trasplante para iniciar esa vacunación o retomarla. En personas que ya estén previamente vacunadas con la vacuna Zostavac, la otra vacuna que comentábamos que existía previamente, que era de virus vivos, que no podemos poner en pacientes ya trasplantados, pero sí se podía poner en pacientes previo al trasplante. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, no hay problema ninguno, se pueden vacunar, ¿vale? La recomendación española y andaluza es esperar 5 años tras la vacunación con Zostavac, aunque realmente no hay ninguna contraindicación si esperamos al menos unas 8 semanas, unos 2 meses. Como vemos aquí, dependiendo en qué parte del mundo estemos, la recomendación varía muchísimo. En Estados Unidos te dicen que esperes al menos 8 semanas, 2 meses. En España tenemos los 5 años. En Italia no hay ningún mínimo recomendado, pero en cambio en Canadá te dicen que 1 año, ¿vale? Con lo cual, bueno, creo que aquí en España tiramos por la parte más conservadora, esperar 5 años. Pero bueno, siempre sabiendo que podemos modificarlo ante las necesidades del paciente con un intervalo mínimo de 2 meses. He de decir también que en mi experiencia clínica, a día de hoy no he vacunado a ningún paciente con Shingrix que esté previamente vacunado con Zostavac, con lo cual van a ser mínimos los casos. Otra duda frecuente es qué hacer en pacientes con antecedentes de vacunación frente a varicela de manera reciente. Bueno, aquí es importantísimo mantener un margen de 8 semanas, ¿vale? La vacuna de la varicela sí es una vacuna de virus vivos que podría producir enfermedad, podría producir la varicela y que está contraindicada en pacientes trasplantados. Esa vacuna de la varicela hay que ponerla al menos 1 mes antes del trasplante, pero hay que separarla al menos 2 meses de la vacuna del herpes zóster, ¿de acuerdo? Y si el paciente me viene a vacunarse a la consulta frente a herpes y de repente me dice que acaba de tener un contacto con un niño con varicela o con un adulto con herpes zóster, ¿qué haríamos en ese caso? Bueno, realmente si es un paciente inmunodeprimido que tenga necesidad de vacunación, no habría que esperar ningún intervalo, ¿de acuerdo? Siempre que cuando la persona esté asintomática y no haya ningún signo ni síntoma clínico de que esté desarrollando la infección. Sí que es verdad que la vacunación de esta persona no implicaría no dar profilaxis. Habría que valorar si esa persona es candidata y necesitaría profilaxis posexposición tras esa exposición de riesgo que ha sufrido, ¿vale? Y si la persona acaba de pasar un herpes zóster, ¿le puedo vacunar? Pues evidentemente sí puedo vacunarle, pero aquí depende también la recomendación. La CIP de los Estados Unidos te dice que cuando haya pasado la fase aguda de la infección y el episodio y los síntomas hayan disminuido. En Canadá te recomienda esperar 1 año tras el episodio. El Ministerio de Sanidad en las recomendaciones de 2021 no especificaba ningún intervalo y en algunos grupos vacunales, por ejemplo, Murcia Salud, te recomendaba
vacunar inmediatamente porque el herpes en estos grupos de alto riesgo puede recurrir y puede reaparecer. En Andalucía sí que nos indica claramente que en los grupos de alto riesgo, en personas con inmunodepresión que son candidatos a esta vacunación de manera electiva, la vacunación debe ser inmediata tras su recuperación. Una vez que desaparecen las vesículas, que ya estamos en fase de costra, como decíamos, que ya no puede transmitir, sería el momento ideal para vacunar. Pero si la persona no es una persona inmunocomprometida, si es una persona inmunocompetente y no se estima que vaya a estar dentro de poco inmunocomprometida, o sea, una persona que está en lista de trasplante sin medicamento inmunosupresor y que por el momento no se prevé o que vaya a entrar en lista, que no esté todavía en lista, podríamos esperar incluso entre 6 y 12 meses tras la infección para recuperación completa. Vale, más dudas. Si la persona no tiene antecedentes de haber pasado la varicela ni herpes y no está vacunada correctamente con 2 dosis frente a varicela y además tiene una serología negativa para varicela, ¿qué haremos? Decíamos que esta vacuna, Shingrix, está indicada para personas con inmunidad previa frente a varicela, pero no es un requisito el que tenga una serología positiva, ¿vale? Pero es verdad que los estudios y la vacuna está diseñada para ese tipo de personas. Bueno, ¿qué haríamos en este caso? Aquí tendríamos como 3 alternativas. Si vamos a vacunar en pacientes que en ese momento no tienen condición de inmunosupresión, un paciente que está en estudio para ver si va a ser trasplantado, que lo ideal es que sí, pero que todavía no está ni siquiera en lista y tenemos tiempo, lo ideal sería vacunar frente a varicela con sus 2 dosis en el intervalo mínimo, que es con separación de un mes, salvo los pacientes VIH, que la recomendación en este caso es esperar 3 veces entre las 2 dosis, y posteriormente vacunaríamos frente al zóster con Shingrix. Aquí me encantaría tener el feedback vuestro y preguntaros, ¿y cuándo pondríamos Shingrix? Pues, como os decía en diapositivas anteriores, esperaríamos 8 semanas, ¿vale? 2 meses desde la vacunación, finalización de la vacunación de la varicela hasta el inicio de la vacunación con Shingrix frente a herpes zóster. Pero, si por el contrario tenemos... Perdón. A ver si puedo pasar la diapositiva. Aquí. Si por el contrario tenemos pacientes que no tengan una condición actualmente de inmunosupresión, pero que dentro de poco van a quedar inmunodeprimidos, en ese caso valoraríamos la administración de una única dosis de varicela, al menos 4 semanas sin fármacos inmunosupresores y 8 semanas después de la administración vacunaríamos frente a herpes zóster con Shingrix. Y en pacientes con condiciones de inmunosupresión, en esos casos, evidentemente, la vacuna de la varicela está completamente contraindicada y pasaríamos directamente a vacunar frente al herpes zóster con sus 2 dosis. Esto es lo que os decía de las 8 semanas mínimo entre la vacuna de la varicela y de Shingrix, incidir y recordar 8 semanas de separación y que la vacunación frente a Shingrix no excluye de la administración en aquellos casos que sea necesario de la profilaxis posexposición o del estudio de convivientes en aquellos que sean susceptibles. Y bueno, algunas otras dudas que he ido recogiendo de múltiples compañeros de varias especialidades que les van surgiendo y voy a intentar resolveros porque supongo que serán las que os queden en el tintero. ¿Cuál es el periodo mínimo para administrar entre ambas dosis? El periodo mínimo, aunque los recomendados que estamos poniendo son 2 meses, el periodo mínimo son 4 semanas. Concretamente, el periodo mínimo válido son 24 días. Si acortamos más ese periodo, la dosis no se considera válida y habría que administrar una tercera dosis, ¿vale? Se consideraría un fallo vacunal. En el caso que haya pasado más de 6 meses, como veíamos, por ejemplo, en la población adulta sana, ¿no?, de más de 50 años, el margen puede ser hasta 6 meses, no pasaría nada, ¿vale? Incluso un paciente inmunocomprometido no pasaría nada. En vacunación, en el mundo de la vacunación hay una frase que es dosis puesta, dosis cuenta. Y eso es la Biblia, ¿vale? No habría que reiniciar la vacunación. ¿A día de hoy es necesario en algún grupo una tercera dosis? A día de hoy no. A día de hoy, incluso en los VIH, que son los pacientes que a lo mejor sí que para otras vacunas requieren dosis extra, en este caso los estudios evidencian que con 2 dosis por el momento es suficiente. Si el paciente ha sufrido una reacción adversa, ¿qué hago? Pues únicamente no administraremos la segunda dosis en caso de anafilaxia la primera, pero en caso de reacción local o sistémica leve y moderada se podrá administrar sin problema ninguno. ¿La vacuna puede producir herpes zóster? Creo que eso lo tenéis ya claro y clarísimo, transparente, que no puede provocar herpes. Es una vacuna inactivada. Únicamente las vacunas de virus vivos atenuados, como es la vacuna de la varicela, son las que sí pueden producir enfermedad. Pero la vacuna Shingrix es una vacuna inactivada que no tiene capacidad de generar enfermedad. Si el paciente tiene una enfermedad aguda, moderada o grave, habría que posponer la vacunación con la siguiente a su recuperación, pero sí
Recordar que una infección leve, un leve catarro en época ya desde octubre hasta febrero que nos sueltan el catarro leve los pacientes, no habría que posponer la vacunación, ¿vale? Si el paciente tiene trastorno de la coagulación, se seguirá administrando de la misma manera intramuscular en el deltoides, lo único que con aguja fina, con presión firme durante los 2 minutos siguientes a la inyección e informar que puede surgir un pequeño hematoma en la zona. Y si el paciente tiene COVID, no hay ninguna contraindicación. Si es un COVID leve o asintomático, podremos vacunar sin problemas. Si es un COVID moderado, esperaremos a la recuperación y sobre todo ese periodo de aislamiento del paciente se respetará. Las reacciones adversas más frecuentes, dolor local en el punto de inyección e inflamación local, no estamos viendo especialmente fiebre ni nada y no está aumentando con la administración de la segunda dosis en absoluto. Ya me quedan 2 diapositivas nada más, creo, ¿vale? Recordaros que podemos coadministrarla de manera segura y sin pérdida de inmunidad, sin pérdida de respuesta con la vacuna de la gripe inactivada no adyuvada, con las vacunas de neumococo y con las vacunas de tétano. Con el resto de vacunas inactivadas, la vacuna hexavalente, por ejemplo, los trasplantados de médula ósea o la vacuna de la meningitis en algunos trasplantados, no hay ninguna contraindicación porque todas son vacunas inactivadas, aunque es verdad que a día de hoy no existen todavía estudios de pérdida o no de respuesta inmunitaria, aunque no se estima que haya pérdida de respuesta inmunitaria. Aquí hago un breve inciso, la única que tenemos un poquito de precaución para coadministrar por falta de estudios y porque sí que pudiera dar mucha más reacción local es con la vacuna adyuvada frente a hepatitis B, que ponemos, por ejemplo, los pacientes renales en diálisis, Fendrix. Ahí tenemos una pequeña precaución de intentar no administrar la junta porque sean 2 vacunas adyuvadas que a lo mejor al llevar 2 adyuvantes podría potenciar en exceso esa reacción adversa local. Si hay antecedentes de vacuna de varicela, ya lo sabéis de memoria todos, esperaríamos 8 semanas. Las mujeres gestantes, lo ideal es posponerlo, pero si hemos vacunado porque la mujer no supiera ese estado de gestación, tranquilidad, no habría problema ninguno. En las mujeres lactantes hay que vacunar y que no deje de lactar, que es maravilloso. Y en personas vacunadas con Zostavac, a día de hoy en España esperaríamos 5 años, sabiendo que el margen mínimo serían 2 semanitas. En personas con inmunodepresión que no hayan pasado varicela ni estén vacunadas, no hay problema, ¿vale? Se estima que la población en España, un 95%, ha estado expuesta en algún momento al virus de la varicela, con lo cual la respuesta a la vacuna va a ser buena. Y si el paciente concretamente tiene una serología negativa, porque le he hecho una serología pretrasplante y la serología es negativa de varicela, no pasaría nada. Si no puedo proceder a la vacunación de la varicela porque ya estoy inmunocomprometido o vaya a estarlo de manera inminente, podré administrar, aunque no tenga inmunidad de varicela, podré administrar la vacuna frente al herpes zóster. Si hay un contacto reciente con personas con herpes, vacunaremos sin necesidad de esperar, siempre y cuando la persona esté asintomática. Y si ahora mismo tiene un zóster activo, esperaremos a la recuperación, ¿vale? Siempre y cuando el paciente sea de este grupo de alto riesgo. Y el tratamiento antiviral es completamente compatible con la vacuna. Y bueno, creo que esto es todo. Espero haber resuelto la mayor parte de las dudas que os podían... A ver si pasa la diapositiva. La mayor parte de las dudas que os podían surgir al respecto. Y nada, daros las gracias a todos por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Yo creo que nos lo has dejado clarísimo. Sin embargo, tengo ahí algunas preguntas que muchas las has resuelto y seguro que ya... Pero vamos a pasar a las preguntas que me han llegado a través de la plataforma. Reiterarte las gracias porque la verdad que ha sido una presentación excelente. El doctor Luis Gil nos pregunta... Ay, Luis. ¿Por qué mecanismo protege la vacuna frente al herpes zóster más que la vacuna frente a la varicela? Vale, es el tipo de desarrollo de la vacuna, ¿vale? Eso ya nos llevaría a otra ponencia del tipo de vacuna, vacunas adyuvadas, vacunas no adyuvadas, tipos de adyuvantes. Yo creo que si Luis tiene esa duda, yo creo que mejor pasar la ficha técnica y un día en persona si nos centramos, pero creo que eso es una duda para otra ponencia completa de tipos de vacunas. Muy bien. Bueno, también Luis pregunta, que yo creo que ya lo habrá sabido, por lo que has comentado. Quiero entender que a un paciente en proceso de preparación para el trasplante con anticuerpos negativos para el virus varicela zoster tiene que recibir entonces las 2 vacunas
frente a varicela y frente al zóster, ¿no? Sería lo ideal, siempre y cuando nos dé tiempo, pero siempre incidir en que no vamos a demorar el trasplante. Si es necesario y llega, no vamos a demorar el trasplante. Si el paciente es candidato y no es un trasplante urgente o emergente, evidentemente sería lo ideal que ese paciente esté completamente protegido frente a varicela primero y posteriormente la vacunación frente al herpes zóster, pero únicamente en aquellos casos en los que tengamos seguridad de que nos da tiempo. Siempre, en cualquier caso de vacuna, valoramos el estado clínico del paciente, ¿vale? Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro que la vacuna es segura, que no es virus vivos, que es el miedo que puede dar, ¿no? Yo creo que eso es la verdad que eran dudas que teníamos todos y lo has dejado muy claro. La doctora Coral Navarro pregunta, que esto ya también, vamos, seguro que ya se lo has respondido. ¿Habría que poner al paciente en contraindicación temporal en lista de espera mientras dure la vacunación y hayan pasado las 4 semanas tras la última dosis? De la vacuna de Shingrix, no. La vacuna de Shingrix, si se administra y llega al día siguiente el trasplante, no pasaría nada. Lo único que el efecto de la vacuna, la inmunogenicidad que va a generar va a ser menor porque vamos a inmunosuprimir al paciente rápidamente, con lo cual su respuesta inmunitaria a la primera dosis va a ser menor, ¿vale? Y luego administraremos una segunda a los 4 meses post trasplante. Pero realmente no habría que esperar para nada ni demorar el trasplante. Efectivamente, es más lo que comentáis de esperar, siempre la espera es por la efectividad, ¿no? Más que Claro, porque para haya algún asegurar la problema. mayor respuesta posible en ese paciente. La única que sí estaría contraindicada, en ese caso, sí es una contraindicación de trasplante si el paciente ha recibido una de virus vivos. Ahí sí queda completamente contraindicado el trasplante en las 4 semanas siguientes. Pero si es una vacuna inactivada, sea Shingrix, sea cualquier otra, y al día siguiente llega el trasplante, no hay problema ninguno, trasplante para adelante y ya después retomaremos el calendario vacunal con las dosis que sean necesarias. Muy bien. Y también la doctora Coral Navarro pregunta, ¿tenemos que mandar a los pacientes que ya están en lista activa a vuestras consultas o vosotros los iréis citando? A ver, eso va a depender de cada hospital probablemente. Nosotros, por suerte, tanto con nefrología, con hepatología, no con digestivo, con cardio, todas las personas que son candidatas a trasplante, o casi todas, nunca hay un 100%, no son derivadas, ¿vale? Lo ideal siempre es derivar a medicina preventiva para la vacunación cuando el paciente va a ser candidato, cuando está en el estudio pretrasplante. Es el mejor momento para nosotros, no solo para esta vacuna, sino para todo el estudio inmunitario, para el estudio de convivientes cuando sea necesario, ¿vale? Es lo ideal. Entonces, esos pacientes que están en estudio y no han sido derivados, que nos lo deriven. Pacientes que ya están en lista y hay alguna duda de que hayan sido remitidos, también nos lo pueden remitir. Es verdad que nosotros, personalmente te hablo ya a título propio de nuestro servicio en Virgen del Rocío, sí hemos solicitado a los compañeros de nefrología un listado de pacientes trasplantados renales. Después irán los trasplantados hepáticos, después irán los trasplantados cardíacos, pulmonares, etcétera. Pero de entrada hemos solicitado ese listado para hacer una captación activa, ¿vale? Con lo cual nosotros sí disponemos, pero habrá otros hospitales a lo mejor que no dispongan de ese listado, que estén simplemente haciendo citación según derivación, ¿vale? Directamente. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas de la audiencia y yo creo que la verdad que ha sido una sesión muy, muy productiva y os agradezco enormemente a los dos el haber sido tan claros y haber hecho Sí, Nuria. Sí, dime. Sí, mira, no, quería hacer un comentario. Yo creo que lo ha dejado, bueno, se le ha resuelto dudas y ante dudas, ¿no? Antes de que tengamos dudas ya la está resolviendo. Pero no, vamos, incido, ¿no? En esto es importante. Los trasplantados renales ahora mismo ya está en marcha. Nos hemos puesto en contacto y ya hay un listado de pacientes trasplantados que ya se están vacunando y tal. Y claro, el servicio de preventiva es que esto es un reto, que son muchos pacientes, ¿no? Entonces, claro, no podemos Unos cuantos miles. pretender que se vacunen todo inmediatamente. Ya está todo en marcha y se están vacunando a un ritmo adecuado. Porque el servicio de preventiva, no es porque esté aquí Celia, pero es que funciona de una forma espectacular, ¿no? Respecto a lista de espera, ya también desde Diálisis se están poniendo en contacto con los centros para que se remitan. Les va a llegar el listado y si no, pues se intensificarán los contactos para que esto sea así. También nosotros hemos puesto a través de Alser, porque claro, fundamental siempre el trasplantado renal, como sabréis todos, ¿no? Con un paciente que cuando le indica el médico cabecero un nolotil, te llama y te pregunta si se lo puede tomar, ¿no? Entonces hemos puesto a través de la plataforma de la web de Alser y toda esta información para que ellos sepan que esto es una cosa absolutamente ya respaldada con datos científicos y avalada, bueno, con un programa vacunal ya instaurado por la Junta y para que sepan que esta vacuna está indicada, no va a haber ningún problema y el paciente no tenga ningún problema en acudir a preventiva, ¿no?
es una forma de que llegue esa información a un paciente que habitualmente es remiso, hace cualquier cosa que no le indique su nefrólogo de trasplante, ¿no? Entonces, eso se ha puesto ya en marcha. Yo creo que el ritmo de vacunación es buena, la vacuna es efectiva, es segura, como os comentado antes, y también está el tema de los pacientes en lista de espera que también se están incorporando y que si no se van a incorporar de forma inmediata, ¿no? Ujú. Sí, es Perfecto. verdad, perdón, hago un inciso. Nosotros por lo menos también respondemos interconsultas. Si tenéis pacientes ingresados en el momento, por aprovechar el acto, ¿vale? Que los captéis, que estén ingresados con un fallo renal agudo, lo que sea, que directamente ya veáis que va a ser candidato, existen las interconsultas directamente en el paciente ingresado y personalmente creo que casi todos los servicios de medicina preventiva tienen respuesta inmediata para ir a la planta a iniciar esos calendarios vacunales. No habría que esperar a derivárnoslos con interconsulta para las consultas externas, ¿vale? Y ya esperar una citación y tal, sino que podríamos hacerlo también sobre la marcha. Estupendo. Yo estoy de acuerdo con Ronnie en que funcionan muy bien los servicios de preventiva y que dais una respuesta también en nuestro hospital. Tenemos esa sensación a la hora de cuando mandamos a los pacientes que se le hace la vacunación de forma rápida y sin ningún problema. Así que me imagino que esto será igual en el resto de Andalucía. En la mayor parte yo creo que sí. Así que voy a mirar a ver si ha llegado alguna otra pregunta. Vale, pues no. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los dos. Y por mi parte, pues agradecer también a GSK su colaboración en el patrocinio de esta webinar. Y muchas gracias a todos los que estáis detrás atendiendo hoy a esta sesión. Por mi parte, nada más. Si queréis decir algo más. Nada, Nuria, gracias a vosotros y bueno, que nos da la posibilidad de difundir sobre todo que eso, que es una vacuna muy efectiva que vamos a intentar, con los datos que son prometedores, ¿no? Que se pueda prácticamente erradicar en los próximos años la aparición de un problema molesto y grave, sí, y a veces con mucha morbilidad, digamos, residual. Sí, estoy de acuerdo. Por mi parte, nada más que agradeceros la invitación, que para mí es un placer, que creo que se nota que me encanta la vacuna, ¿no? Y me encanta hablar de ella, así que nada, agradeceros y motivaros a todos a que fomentemos la correcta vacunación, en vuestro caso, los pacientes nefrópatas. Muy bien, pues nada, pues gracias a todos los asistentes y hasta la próxima webinar. Un saludo a todos. Hasta luego. Chao, gracias.